Iniciamos esta ruta en Teotihuacán, lugar donde los hombres se vuelven dioses y las mujeres vírgenes. Bueno, por lo menos eso fue lo que nos comentó el señor que nos vendió el pulque el día de hoy. Así que pongámonos serios y empecemos con la aventura. La ciudad de los dioses nos despide con un colorido amanecer. Llegamos aquí desde temprano para realizar una ruta demandante entre las entidades de Teotihuacán, Otumba y Nopaltepec, con la plena intención de probar nuestras motos, pero sobre todo probarnos a nosotros mismos. Realizamos los últimos ajustes a las máquinas, pues ha llegado el momento. Vamos a darle. ¡Qué chulada de camino, señores! Aquí al lado de las vías. Se pone interesante. Cámara, cámara. Muy bien. Tiene buena pinta. Nada más, señores, qué vista, caray. Algo que nos gustó el día de hoy es que amaneció un poco nublado, lo cual nos va a beneficiar en la ruta. Barro. Déjame persino. ¡Wallace, ayúdame! ¡Me persina el bebé! Ah, no. Y justo a la entrada de Otumba observamos el primer sitio interesante, el cual nos hace voltear la mirada. Nos encontramos con las ruinas de lo que alguna vez fue la estación ferroviaria, El Hormiguero, la cual data de inicios del siglo pasado y se encuentra a un costado de la ruta del tren intercontinental que conectaba Veracruz con la Ciudad de México. Un sitio interesante, el cual, si llegas a pasar por aquí, te recomiendo que tomes varias fotos. Continuamos nuestro camino, pues si bien aún es temprano, no hemos hecho ni el 10% de la ruta planeada. Y a partir de este momento es cuando realmente empieza la parte interesante. Salimos de Otumba para adentrarnos en un camino rojizo que inmediatamente capta nuestra atención, por el color y por lo impredecible que se torna el terreno. Es momento de darle gas, es momento de llevar al tope nuestra suspensión. Justo empieza la diversión. Por acá. Tomamos una brecha a un costado de las vías. Este camino nos lleva a una antigua estación de tren perteneciente a la entidad de Nopaltepec. Es irreal como el clima, el paisaje y varios vagones estacionados pueden crear una atmósfera digna de fotografía. No cabe duda que México es mágico, lo veas por donde lo veas. Aquí hay paso. Para la derecha, para la derecha. ¿Cabrón, del tren? Toma nota y pon atención cómo cambia el paisaje a partir de este momento, pues hace honor a la entidad que justamente estamos visitando. La Palma, estación La Palma. Las antiguas estaciones del tren. Oigan, amigos, pues aquí en la ruta encontramos estas estaciones del tren que están bien bonitas y que no me las esperaba encontrar por acá. Cámara, pásame el agua, Wallace.
Y tus trapos, por favor. La estación La Palma, en la entidad de Nopaltepec, es una de las más antiguas acorde al catálogo de estaciones del ferrocarril. Fue puesta en servicio el 1 de enero de 1873. Tuvo sus tiempos de gloria y concurrencia. Desafortunadamente, en 1999, el tren de pasajeros El Jarocho dejó de dar servicio en la ruta Veracruz-Ciudad de México, dejando en el olvido esta construcción que seguramente tiene muchas historias que contar. Pues vestigios históricos. Acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno, Rick. A ver, vamos a estudiar la subida por dónde. Ok, ya vimos. Atención a esta subida porque está por darnos la primera lección del día. Bueno, nuestro guía nos dice que estamos perdidos nuevamente. No tiene idea de dónde estamos. Así que, rollback. Creo que se cayó, güey. Sí, güey, pues está abajo de la moto, güey. Espérate, hay que ver con ese güey, se atoró, güey. Hay que ayudarlo. ¡Ahí vamos! No mames, güey, lo dejamos solo, güey. ¿Se te cayó? ¿No te lastimaste? A ver, vétele primero y vela sacando poco a poco. Ahí estás. De hecho, es curioso que nuestro compañero David haya tocado piso. Parte fue nuestra culpa al perderlo de vista por unos segundos. Sin embargo, se trata de un experimentado piloto que, por cierto, justo hace un año se encontraba rodando en la India a bordo de una Himalaya, recorriendo paisajes y caminos mucho más complicados. De hecho, justamente nos regaló su experiencia en un video muy personal. Te dejo el link en la caja de comentarios. Moraleja: siempre ve atento al retrovisor, cuidando a tus compañeros. Nunca estamos exentos a una caída. Cámara, JP. Y acá el track marca por acá. Uy, hay unos banquitos de arena, cuidado. Y ahora sí, aquí es donde no te tienes que salir del camino, porque si no, te vas a meter una pinche espinada. Cabrona, cabrona. Ah, mames, qué bonito, cabrón. Qué bonito camino. Aquí es donde se disfrutan las motos, caray. ¡A huevo! Ay, güey, qué bonito. Era por allá. Aquí atrásito, güey. Debe de haber, pero yo no vi una diagonal allá, ¿no? Acá hay brecha, güey. Aquí conecta. Metiéndonos por rincones extremadamente angostos. Aquí demasiada precaución, un error puede ser fatal. A esta altura, además de apreciar el paisaje, nos encontrábamos dando vueltas en círculos sin lograr salir de ese punto. Pronto nuestro guía nos logró explicar cuál era la razón. Nuestro guía nos dice es por aquí, pero no sabe la definición de por aquí. ¿Dónde? Todavía no nos queda claro el por aquí qué significa. Pero pues ahí vamos, lo estamos siguiendo. Confiamos en su expertise de que estudió la ruta, se puso a verla. Ok, aquí no tenemos paso. No tenemos paso. Ok. Pero está todo el tren, güey. Tenemos que estar de aquel lado. Y si saco mejor el dron, lo elevamos y vemos qué pedo, güey. A ver, date, güey. Te esperamos, güey. Al volar el dron, logramos dimensionar lo complicado de la brecha de las vías de tren que dividía e impedía nuestro paso.
Tal vez en el video no se aprecia, pero tenía poco más de 2 metros de altura, lo cual resultaba imposible que lográramos cruzar con las motos sin sufrir un accidente. Sin embargo, de pronto sucedió el milagro. Miren amigos, nuestro track estaba bloqueado por este tren que se está moviendo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues creo que literal era el tren que nos estaba bloqueando el camino. Pues este era el güey que nos estaba bloqueando, güey. Entonces, en teoría ya podríamos pasar. Seguimos en Nopaltepec. Ya se movió el tren es el que nos estaba impidiendo pasar. Así que bueno, vamos de regreso a ver si podemos cruzar la brecha. Mira nada más, ¿qué es esto? ¡Órales! Se ve que es una ex hacienda o algo. Hacienda del Ometusco. Hacienda del Ometusco. Bueno, retomamos camino asfalto. Vamos a ver qué tal. La hacienda de San Miguel Ometusco es una propiedad de 5 hectáreas que tiene sus orígenes a inicios de 1800. Que no te deje engañar su fachada con paredes y colores coloniales. Detrás de sus muros se encuentra un lugar cuya arquitectura y grandes espacios es usado hoy en día como hotel, en filmaciones y eventos sociales. Un gran patrimonio que si tienes oportunidad debes venir a visitar. De momento, nosotros solo vamos de paso. Venimos lidiando con terracería bastante ruda. Las motos aquí se están derrapando bastante. La arena está bastante floja. Bueno, la tierra, ¿no? Brincando, evadiendo y tratando de no partirnos nuestra madre. ¡Ay, cabrón! ¿No veo, David? En ese momento David ya no venía atrás de mí. Algo esencial en este tipo de rutas es ir en constante comunicación por medio de intercomunicadores. Ese día, para nuestra desgracia, solo mi compañero Aarón y yo logramos tener comunicación todo el tiempo. Sin embargo, David, su equipo nunca logró enlazar con nosotros. Cuando me hice la pregunta, no me percaté que David ya había caído por segunda ocasión. Buen David tuvo un despiste. ¿Cómo le llamarías? Le llamaría una pendejada. Pendejadas que se dan en el camino y miren lo que tenemos que hacer. Pendejada que te recuerda en la vida que cuando caes, como dice el buen Alfred, Bruce, ¿para qué caemos? Para aprender a levantar. Es correcto. No, este señor es muy sabio. Usa tu pinche navaja para que te sientas útil, ya que no traes tu herramienta. Vamos a darle que todavía nos falta, no sé, faltan como 50 kilómetros. Bueno, en cualquier momento cuando se cansen ya agarramos carretera de la chingada, ¿no? Bueno, ya probaste los cubrepuños, güey. ¿Quién sabe qué carretera sea esa? La de Otumba, ¿no? La de Pachuca. Bueno, vámonos muchachos porque me estoy cocinando. Vámonos. Posterior al incidente de David, ya solo nos hacía falta llegar al último destino, que resultó ser toda una sorpresa. Y aquí vienen las sorpresas del día. Este tipo de pistas, caray. No me lo esperaba, Entramos con un acueducto histórico. Vean qué bonito. No sabía que iba a ofrecernos todo esto, esta ruta, la verdad. Nada más que bonito, caray. El acueducto del Padre Tembleque es un acueducto ubicado en los municipios de Nopaltepec, Axapusco y Otumba, en el Estado de México. Se trata de una obra de ingeniería hidráulica más importante construida por el Virreinato de la Nueva España. Tuvo la finalidad de conducir el agua a los pueblos indígenas de Otompan, actualmente llamado Otumba. La obra fue planeada y dirigida por un fraile franciscano de nombre Francisco de Tembleque, del cual merece su nombre, quien, motivado por la escasez de agua, decide iniciar una obra encargada de llevar el vital líquido a los indígenas de dichas poblaciones. Finalmente, en 1562, con ayuda de los indígenas, el padre Tembleque logró llevar el agua a una fuente ubicada en el centro de Otumba.
El acueducto forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de México, como la obra hidráulica más importante del virreinato. Una verdadera joya arquitectónica que aún se mantiene en pie y brinda un espectáculo sin igual a sus visitantes. Te invito a visitarlo. Como era de esperarse, y posterior a varias horas de ruta bajo el intenso calor, la Señora de los Cocos, como la conocen en el lugar, nos hizo realmente el día. Entre tlayudas, agua de coco, refrescos y agua natural, nos ayudó a saciar nuestra sed y aprovechamos para tomar unas cuantas fotografías. El día de hoy hicimos casi 100 kilómetros de terracería entre caminos y construcciones históricas que se encuentran a no más de 1 hora y media de la Ciudad de México. La Ruta Cuxtal es el nombre de este track que hicimos el día de hoy, el cual nos brindó un sinfín de sorpresas y aprendizaje, mismas que tendremos siempre presentes. En el camino de retorno tomamos algunos atajos para regresar a Teotihuacán y finalizar el día con una buena comida. Espero que te haya gustado este video y de ser así te invito a que nos regales un like y te suscribas a los canales de Royal Rider y Rodar es Vivir. Nos vemos hasta la próxima.